Bienvenidos amigos, ¿cómo andan? Saludamos a todos ustedes en este día miércoles. Miércoles que, a ver, miércoles que uno no sabe en qué momento del día y de la fecha y anda, pero bueno, estamos acá, a ver. A ver qué nos dicen. Bueno, estamos en miércoles 22 de octubre. ¿Tanto te costó, Pipo, para darte cuenta en qué fecha está? Pero bueno, ¿cómo anda, Andresito? ¿Todo bien? ¿Cómo dice que le va? Todo bien, acá viendo. Cada día que pasa... ¿Quiere salir el sol o quiere salir la nube? Bueno, está precioso igual, obviamente. Es más, les digo, yo tengo aquí... ¿O qué temperaturas tenés? Nos van a volver locos, pero bueno, yo tengo aquí, por ejemplo... Sé que bajan. Sí, bajan, pero dicen que era el lunes recién el que iba a bajar, pero pará porque yo tengo acá. En estos momentos, el pronóstico es cielo despejado 23 grados. Esto fue igual a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, justito, 2 de la tarde. Igual son 2:20. Para hoy miércoles parcialmente nublado con claros, máxima de 23 y mínima de 17, con probabilidad de precipitación. Ojo, La otra vez mi hija me preguntó qué significa la precipitación. Y yo, es que lluvia. Bueno, como que es algo también medio imprevisto. Es medio, viste, cuando te dicen esto fue algo precipitante. No sé si existe la palabra. Como que fue medio de golpe. Bueno, justamente. Es como una sensación térmica, vamos. ¡Fua! Claro, que no es lo mismo la temperatura máxima o mínima que la sensación térmica. Perfectamente puede tener una máxima de 28 y una sensación térmica de 35. Bueno, por lo general siempre es 1 o 2 grados más de lo que te dicen. Para el jueves, o sea mañana, parcialmente nublado, máximo 29, ojo, y una mínima de 19 y hay 0 probabilidad de lluvias o de precipitación. Viernes 24 de octubre, parcialmente nublado hasta la mañana, luego lluvia. Oh, el viernes ya empieza la lluvia. Yo pensé que era el lunes que venía, pero bueno, esto es lo que tiene las ciencias que son de probabilidad, no son ciencias exactas. O sea, está lindo igual, está lindo, porque de última arrancás con calorcito, después te refrescás, te refrescás. Bueno, esto es lo que me pasa con... Hoy estaba por entrar en una reunión de Zoom a las 8 de la mañana... Y 7:59 me empiezan a dar un ataque de estornudos y de tos por la alergia, porque tenía la ventana abierta, no me había dado cuenta, entonces me había entrado las pelusas, viste, que todo el mundo, que habíamos leído la otra vez, como que no son las principales causantes de que, bueno, aquellos que somos alérgicos suframos la primavera. Pero bueno, la verdad no me interesa, porque estuve con un ataque que tuve como 3-4 minutos estornudando, tosiendo, hasta que pude entrar, decir que me dejaron entrar y no hubo ningún drama a la reunión, pero había llegado tarde, uno se había preparado, todo. Pero bueno, ya arrancamos este día. ¿Ustedes cómo la pasan? El 094-929-717, este día, el día de mañana, se viene un lindo fin de semana también, con muchas noticias para... Otra vez. Esto vio cómo es, no, discúlpenme. A ver, ¿qué te dice? Bueno, acá estamos debatiendo en familia acerca de los tatuajes, así que imagínense, qué temita ese, Hoy le voy a contar... Yo tengo ese mismo debate. Bueno, hoy le voy a contar que a las 3 de la tarde viene una persona valiente que está dando una batalla cultural en Instagram y en las redes sociales. Lo vamos a decir más en su tiempo. Bueno. Ay, que se me escapó algo. Porque la verdad que necesitamos personas valientes que muestren lo que piensan y lo que quizás en algo que en este tiempo hay, que es la pérdida del sentido común. Porque hay muchas cosas que son increíbles, como uno tiene que estar aclarando, porque el sentido común es el menos común de los sentidos y deja de ser una frase hecha, porque es hasta ahora. Y vamos a tener en entrevista con pasión a Vicky Urán, alguien que está, la verdad, dando que hablar, una buena cantidad de seguidores. Es una influencer uruguaya,
podríamos decir, influencer, creadora de contenidos, comentarista de diferentes situaciones. Tiene, por ejemplo, hablando en contra del feminismo, del abuso sexual, de los niños trans, del porno, de Salvemos a las dos vidas, ideología de género. La verdad, he visto muchos de sus videos y son videos, la verdad que muy con una gran viralización por lo que son los números de aquí de Uruguay. Y la verdad me encanta, y que haya también gente uruguaya que se anime también a dar su opinión. Y la vamos a presentar frente a lo que es el día de hoy, para que ustedes también la sigan y puedan seguirla y tener también su contenido a la mano. 094-929-717. También estamos en YouTube Live, tanto de Radio Zoe 91.5 como de Falta 1 Radio. Y ustedes ahí se pueden suscribir y ver todo nuestro material. También en Falta 1 Podcast lo pueden escuchar en Spotify, Amazon Music y YouTube Music, que son las maneras de escuchar nuestros podcasts. Hoy vamos a estar hablando de esto y vamos a arrancar con los titulares, como hacemos todos los días. En el Observador, por ejemplo, miren lo que dice el diario Observador. Siempre arrancamos con los portales más importantes de aquí de Uruguay y del mundo, y luego también terminamos con noticias que a nosotros nos interesan y mucho, ¿sí? Bueno, nos dicen aquí que Orsi se reunió con el ex ministro británico Tony Blair para hablar acerca de pobreza infantil, inteligencia artificial y narcotráfico. Después también, hombre de 68 años, poseedor de 18 antecedentes, incluyendo violación, fue condenado por abusar sexualmente de una vecina de 12 años. Si ya tiene antecedentes, ¿cómo puede ser que esté en la calle? Después dice, vamos al fútbol. Juan Pedro Damián acerca de Diego Aguirre: es un entrenador ideal para Boca, pero no creo que se vaya de Peñarol porque es su lugar en el mundo, ante algunos rumores, ¿sí? Después, esto es la salida de Wertheim de Cancillería, el primero de los cambios del gabinete que anticipó Milei. Un niño murió por púrpura fulminante en San Carlos, casos con mortalidad muy alta, pero poco frecuentes, según director de salud. Están algunos casos como de alerta, ¿no? Bueno, Ozempic llegó a las farmacias uruguayas. Habíamos hablado de un precio muy, muy, para mí, a unos bolsillos. Obviamente se tiene que recetar. El que tiene este problema seguramente lo va a poder pagar. Después nos vamos a Montevideo Portal. Dice, parece que ha pasado por un trauma. ¿Qué se sabe de... A ver, qué vi... Ay, capaz que no. Bueno, ¿le parece, Andresito, si nos vamos a ir a la pausa y luego seguimos con algunos más de los titulares y enseguida regresamos, que tengo que ordenar una cosita por acá? Enseguida regresamos. Continuamos, amigos, y vamos a seguir con todo el material que tenemos para compartir con ustedes. Nos encantaría que nos manden sus mensajes. Estamos aquí con mi amigo Fernando, por ejemplo, algo que está bueno, que es las alternativas a la democracia. ¿Qué onda, sabemos que una democracia plena es la que se puede incluso criticar o autocriticar. Después, está lo del sistema republicano, pero democracia plena es el tema de la crítica a la democracia, a la misma democracia. ¿Cómo uno sabe que un país es demócrata? Que creo que puede regular la libertad de expresión, porque no todo, obviamente hay crímenes de odio y de lesa humanidad que uno tiene que no todo es que hay que darle la voz a todo. Si estás diciendo y estás avalando a alguien que está diciendo que está bien matar judíos, por ejemplo,
Eso ya no está bueno. Pero bueno, interesante, son interesantes los debates. A mí lo que más me quema es cuando se te venden que sos neutros, ¿viste? Y en verdad todo es política. Aunque, todo es política, no todo es política. Eso es relativo. Yo creo que la gran mayoría de las cosas es político. Después podemos estar con lo político partidario. Y después hay cosas que son apolíticas. Cuando uno está ayudando a gente que sufre una inundación, la verdad a mí no me interesa de qué partido son, si están juntos y pueden ayudar. La verdad que se puedan unir un ultraliberal con un comunista o un socialista, no me interesa. O sea, la verdad que eso debería de poner por encima de todo la ideología. Y después si hay que ayudar a personas, por ejemplo, que no creen en Dios, o ateos, agnósticos, incluso a la población trans y todo, si uno tiene que poder ayudar, o sea, no hay que mirar, no, que nuestra mano derecha no mire lo que da la mano izquierda o viceversa, no me interesa. Son seres humanos y son creación de Dios. Pero bueno, el debate está bueno, ¿no? El hecho de nuestro amigo aquí, Fernando, que siempre nos trae temas o nos comenta, y la verdad que está bueno. En muchas de las cosas podemos concordar y en otras no. Pero bueno, son muchas más las cosas que nos unen o las que estamos de acuerdo que en las que no estamos de acuerdo. Pero aún así en las que no estamos de acuerdo, lo bueno es poder que cada uno pueda dar su opinión fundada, y si no es fundada, bueno, tener la valentía de que cuando uno se equivoca y el otro tiene razón, tampoco que se te caiga una sota, ¿no? Porque también yo creo que uno tiene que desconfiar de las personas que quizás con el paso del tiempo hay como que hay dos tipos: el que cambia continuamente, eso para mí está mal, es una opinión, pero aquel que piensa igual siempre. Che, en algún momento no hay una parte de la evolución que vos digas que quizás vos pensabas esto cuando eras joven, pero ahora ya después de 30 años te das cuenta que quizás te equivocaste y no está mal. ¿Qué tenés? ¿El monopolio de la opinión fija? Yo qué sé, capaz que en una de esas opinabas de una manera cuando tendrías 20 y ahora tenés 40 y la vida te dio otras circunstancias o otra experiencia y cambiaste de opinión. Y sí, está bien. Estoy hablando de opiniones y cosas que son variables, yo qué sé. Ahora, si hablamos de convicciones, y bueno, sí, también está bueno cuando uno es coherente. Creo que todo es un matiz, Hay una canción, la de Cuarteto de Nos, que dice: vos siempre cambiando, no cambias más. Qué buena es esa canción, y justamente habla de la inestabilidad para mí. Pero bueno, yo creo que como cristianos hay ciertas cosas, ciertas convicciones que no negociamos, y está bien, pero en otras, evitar pleitos y discusiones que no llevan a nada. O sea, si uno cree que lo mejor es una dictadura y el otro cree que lo mejor es una democracia, bueno, allá él. Yo creo que de la democracia, dentro de todos los regímenes que existen, y es el menos malo, pero es el que estamos viviendo y el que nos hace vivir plenamente o por lo menos en paz. En otros lugares no, usted va para el Medio Oriente y hay teocracias que están zarpadísimas, y es una teocracia, y quizás nosotros como cristianos creemos en la teocracia, sí, pero no en la que está en el Medio Oriente. Pero aún así tenemos que uno dirige un país, no una iglesia. Entonces quizás algunos se ponen mal o se rasgan las vestiduras. Yo entiendo que necesitamos, dentro de este sistema político que es la democracia, infectarlos de cristianos o de gente con valores, si no me dejan la expresión. Así como está infectado de gente que tiene unas ideologías que repercuten en nuestros hijos, por ejemplo. Hacerla a la inversa, y seguramente nos lleve años, por muchos tiempos en los cuales nosotros dejamos de lado y nos centramos en nuestras cuatro paredes. Que también está bueno,
que hay personas que quizás tienen el llamado para alimentar al pueblo de Dios, y está perfecto. Pero también Dios levanta para personas que para estar en las altas esferas, para estar en las personas, en los lugares donde se toman decisiones. Y nosotros como cristianos no debemos ser los primeros críticos. Cosas que nunca me entran en la cabeza. Quizás porque no fui cristiano de chico, yo qué sé, no sé. Pero como veo que hemos sido, y lo repito, nosotros en este país secularizado, la iglesia ha sido muy funcional, y en este caso creo que más la iglesia evangélica ha sido muy funcional a esa separación iglesia de Estado. Entonces nos hemos concentrado en que Cristo viene pronto, que está bien, no digo que no, pero hemos desalentado a nuestros jóvenes, a nuestros niños a prepararse, a ser personas que entren en un debate y den razones de su fe. Entonces esas cosas después nos pasan facturas. Y hoy en día no hemos sido unidos, y el colectivo, en este caso LGTB, ¿qué hicieron? Se unieron y están haciendo lobbies hace años y nos llevan décadas de ventaja. Esperemos que de estos micrófonos podamos hacer conciencia, Yo no voy a hacer cambiar a nadie, cada uno tenga que hacer lo que tenga que hacer. Pero bueno, nosotros vamos a estar incentivando a que los pibes hoy, si son programadores, sean los mejores, si son doctores, sean los mejores, si sean abogados, sean los mejores, y que obviamente pongan sus convicciones por encima de la ideología que esté reinando en ese momento, ¿no? Entendemos también que hay cosas que la Biblia predijo que van a suceder. Contra eso, sí, lógico, no vamos a ir contra eso, pero eso no nos quita que no dejemos de alzar nuestra voz. Bueno, dicho todo esto, ahí me salió el gallo Claudio. ¡Chaval, hijo! Esto a veces me pasa de que quiero como que toser y estornudar a la vez. ¿Nunca le pasó? Es una locura. ¿Cómo puede en un cerebro o en un cuerpo? Porque yo sabía que creo que si estornudás no puedes abrir los ojos, por ejemplo. Y cada vez que estornudás se te para el corazón. No, ahí va, eso te dicen. No sé si es así, pero bueno. Son como cosas son como cosas de cultura general, que a veces vos decís, o si son mitos o no. Como por ejemplo, usted sabía, yo para mí, todo el mundo, o díganme, no, uno que se hizo tatuajes, ¿puede donar sangre? ¿Usted qué dice? Yo para mí, sí. Yo digo que sí. Pero claro. Tiene un requisito. Pero claro, tiene un requisito, y es lo que quizás sabía por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. En Uruguay permiten, si te hiciste tatuajes, donar sangre. Pero tiene que ser de hace más de un año. O sea, si dentro de ese año, dentro de los 365 días hacia atrás te hiciste uno, no podés donar. Pero después del año, sí, no hay problema. Obviamente bajo control, ¿no? Por una cuestión lógica. Pero usted sabía que hace mucho tiempo que quedaba como en el consciente popular de que si te hiciste tatuaje no podés donar sangre. A ver qué me dice acá. Bueno, me está escuchando Fernando. Dice, las teocracias no existen, son pseudo-teocracias porque ningún gobierna. Está bien, solo pueden hacer hombres en su nombre. Bueno, en eso tiene razón, por ejemplo. Vendrán a ser pseudo-teocracias porque aún así siempre va a ser un hombre el que tome la decisión, supuestamente inspirado por Dios. Como pasaba en el viejo Egipto. El Dios supuestamente había elegido al faraón. Y entonces todo lo que decía, un día... Como pasó una vez, yo no sé si es leyenda o no, lo vuelvo a repetir. Un día había un papa que dijo que los gatos eran asociados al diablo y eliminó a todos, y en ese pueblo o en ese tiempo hubo una infección de ratas, porque simplemente a ese, que supuestamente era el elegido por Dios, se le ocurrió que no, los gatos estaban asociados al diablo y por eso los eliminó, y esa decisión repercutió, ¿no? Pero bueno, gracias Fernando, que siempre estás ahí
Cuando quise hablar hoy del sistema de los republicanos, no estaba hablando del Partido Republicano de Estados Unidos, sino del sistema republicano. Una cosa es la democracia y otra cosa es el sistema republicano. Que hay muchas personas que son democráticas, pero no son republicanas. Y creo que hay muchas personas que más allá de que sean republicanas, no quieren la democracia. Pero bueno, eso es un debate que podemos seguir charlando mientras aquí le contestamos a nuestro amigo Fernando. Ustedes nos pueden escribir al 094-929-717 y vamos a estar hablando, por ejemplo, algo que está pasando en China. Mirá, sistema antidemocrático sí los hay. Pero a ver, que sea antidemocrático no significa que esté mal. A los chinos les funciona. Por lo menos hay que ver la población, ¿no? ¿Qué es lo que dice? El tema es que el gobierno comunista de China, que es otro sistema de gobierno, ha endurecido las restricciones religiosas, prohibiendo la evangelización y el discipulado de menores de 18 años, y esta nueva normativa busca impedir que los jóvenes y niños participen en iglesias, estudios bíblicos o retiros cristianos, profundizando ahí el control estatal de la fe. La Administración Nacional de Asuntos Religiosos de China publicó el 15 de septiembre un reglamento que veta la organización de retiros, capacitaciones y actividades religiosas para niños y adolescentes, incluso limitando la evangelización en línea. Yo lo único que les digo es que mientras más persiguen, más crece la iglesia de China. Obviamente, ante los ojos de ellos, lo que hacen es ilegal, ¿no? Viste que lo ilegal como que a veces es muy subjetivo, porque quizás eso que están haciendo en China, acá lo vemos ilegal y corta la libertad de expresión, pero están en su territorio. Pero ahora lo que a mí me asombra es que si eso lo haces, imagínate acá que venga un chino y quiera rendir culto al Partido Comunista, lo puede hacer perfectamente. ¿Son mejores, son peores o nosotros somos mejores por hacerlo? No, son simplemente cosmovisiones distintas. ¿Las aceptamos? Y el que quiere vivir en China tiene que aceptar lo que pasa en China. Eso te permite quizás violar leyes de allá, y bueno, ahí es donde nosotros decimos que es más bienaventurado no, juzguen ustedes, lo que le decía a los discípulos al Sanedrín, juzguen ustedes si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y bueno, hay cristianos que se arriesgan, y por eso los bendecimos, y por eso también los reconocemos, el riesgo que llevan y que son muy valientes. Bueno, las consecuencias para quienes desafían, obviamente, estas disposiciones son severas: suspensión de las licencias religiosas, cierre de cuentas digitales e incluso investigaciones criminales, aumentando así la presión sobre la iglesia subterránea en China. Y bueno, hay una fe que no se rinde, el testimonio de Da Wei, que a pesar de la represión, los líderes cristianos, como este hombre de 40 años, continúan evangelizando y discipulando adolescentes en secreto. Convertido en su juventud tras escuchar el mensaje de Jesús en secundaria, Da Wei fundó el Ministerio Viajantes, dedicado a servir a menores marginados y en situación de vulnerabilidad. Yo les quiero decir algo, ¿no? Esto lo que hace, aún así, es como lo que nos pasa a nosotros como en Uruguay. Como nosotros tenemos este sistema laico, nos hace pensar de una forma más creativa, porque la dificultad y el obstáculo no nos impide evangelizar de una forma distinta a la que quizás parece que lo puedan hacer en Centroamérica, donde todo es permitido porque los mismos gobernantes son cristianos. Por un lado, eso es muy bueno, porque y ahí es donde no se pierde la esencia, sí los métodos, que es lo que a veces nos pasa con la gente que es muy religiosa, que se quedan con los métodos y piensan que sus métodos son los originales y son los únicos. La esencia del mensaje sigue siendo la misma, lo que va cambiando es quizás la cultura, el país. No es lo mismo predicar o implementar quizás un evangelismo en Buenos Aires que en Montevideo, ni que en Santiago de Chile, ni que en Bogotá.
O sea, uno tiene que darse cuenta que lo que no puede cambiar es la esencia, pero los métodos y las formas son totalmente válidos en cualquier parte del mundo. Y como dice Pablo, al judío me dice judío, al griego me dice griego, y a ustedes que están escuchando acá, que tienen en el altar al Dios no conocido, les predicó y les habló, hasta eran tanto el paganismo que había en ese lugar que tenían un dios por si acaso. Sí, de todo, tenemos muchos dioses, pero si hay alguien que tiene una religión distinta a todas y no sabemos el nombre, bueno, ahí tenés el altar. Para realizar un retiro cristiano con casi 100 jóvenes, Way fue arrestado durante 17 días y multado por casi $1.000. Cada asistente también recibió una multa, aunque la iglesia local intervino para ayudar a quienes no podían pagar. Obviamente el proyecto de viajantes ha tenido que mudarse 4 veces al año para proteger a sus 50 estudiantes, la mayoría provenientes de familias pobres o expulsados del sistema escolar. Aún bajo esta vigilancia, el equipo continúa compartiendo el evangelio y ofreciendo espacios seguros con formación bíblica y apoyo educativo y contención emocional. Me sentí como Elías, exhausto, sin saber dónde seguir refugiándonos, pero seguí orando, confesó Da Way sobre los momentos más difíciles durante los traslados forzados. Y bueno, la organización Open Doors, Puertas Abiertas, conoció la situación de Way y proveyó un lugar seguro, además de capacitación para asegurar la continuidad del discipulado cristiano. Gracias a este apoyo, varios graduados del Ministerio de Viajantes hoy sirven como misioneros dentro y fuera de China, testificando que, pese a la represión, el Evangelio siempre encuentra un camino para avanzar y transformar vidas. En medio de esta persecución religiosa, la iglesia china sigue demostrando que solo el poder del evangelio puede superar cualquier barrera gubernamental, manteniendo la fe firme ante la oposición como una luz que brilla en medio de la oscuridad. La verdad, aplausos. Y vos que te quejás, que no podés, que perdiste el bondi y no pudiste ir a la iglesia el domingo. Ay, a mí me pone... O que el perro ladró y te tenés que quedarte porque el perro si no molesta a los vecinos. Mirá todo lo que está pasando la gente ahí en China para poder al menos reunirse con 50 personas. No están pidiendo irse a una iglesia con 20.000, ¿no? O 10.000 o 1.000. Y vos decís, no, porque la iglesia de mí es chica. Bueno, valorá. Tenemos que valorar nosotros estas situaciones que nosotros tenemos. Y ni que hablar que nosotros acá no estamos ni un 5% de perseguidos de lo que está pasando de ellos, ¿no? En comparación. Obviamente, si nos comparamos entre nosotros, existe ciertas restricciones, pero nada que ver a lo que les están pasando, por ejemplo, a Da Way, ahí en China. Vamos a estar también conversando luego de la pausa. Australianos pierden más en apuestas que en cualquier otra nación y un grupo cristiano urge acción del gobierno. También investigaciones afirman que los niños tienen predisposición natural a creer en Dios. Y bueno, estamos en el mes de la Reforma, ¿no? Lutero y el descubrimiento de la Reforma acerca del corazón de Dios. Vamos a hablar de esto y de muchas cosas más. Quédense en la sintonía de la 91.5 094-929-717. Todavía queda mucha esperanza para Montevideo. Investigaciones afirman que los niños tienen predisposición natural a creer en Dios y yo no necesito investigarlo para darme cuenta que sí, que es así, pero igual, está bueno, igual que la ciencia lo avale o las investigaciones, es como decir, esto es un secreto a voces. ¿Lo escuchaste alguna vez esa expresión, Andresito? Sí, la escuché. Yo tengo... A ver qué decía, es que la autoridad antes de decir el pueblo. Bueno, yo creo que esto es un secreto a voces. ¿Qué otras cosas podemos decir un secreto a voces? Un secreto a voces es cuando todo el mundo sabe algo, ¿no? Pero nadie lo dice. Nadie lo dice. Pero bueno, según la ciencia, los humanos nacemos asumiendo que existe un origen sobrenatural. Este mes, el de octubre, fue publicado en el medio Christianity Today un artículo que muestra algunas investigaciones acerca de la predisposición natural de los niños a creer en Dios.
Y esto está bueno porque Jesús también lo dijo en la Biblia, ¿no? Pero el texto inicia haciendo referencia al trabajo del científico cognitivo Justin Barrett, donde se propone que los humanos nacemos asumiendo que existe algún tipo de origen sobrenatural detrás de todo. Según Barrett, reconocido psicólogo del desarrollo y antropólogo de la Universidad de Oxford, todos somos, en mayor o menor medida, creyentes natos. Por otra parte, aclarar que, por muy impresionables que creamos que son los niños, no aceptan todo lo que oyen. Por ejemplo, por mucho que intentes convencerlos de que el brócoli es rico, por darte uno de los ejemplos, algunos probablemente mantengan su escepticismo, o no. O vos comiste brócoli, o a mí, por ejemplo, mondongo. ¡Ah! Cuando era chico, mirá que mi padre me dijo, no, pero es como un chicle, ¿a vos te gustan los chicles? Yo le dije, no, ya está, no importa, y ahora de grande menos, pero cuando era chico me acuerdo que me hicieron para probar, ¿no? Para probar muchas de las verduras. Claro, nosotros le decimos, pero mirá que la verdura es rica, ¿qué te dice un niño? Entonces, claro, el niño tampoco es que los niños creen todo. Pero bueno, también fue citado el estudio El alcance del pensamiento teleológico en niños preescolares, publicado por el Centro Nacional de Información de Biotecnología, en Estados Unidos. Explican que si le preguntás a los niños en edad preescolar si llover es lo que hace una nube o si es para qué se creó, casi unánimemente dirían que la nube se creó para llover. Los niños ven los fenómenos naturales como diseñados intencionalmente por un Dios. No es casualidad que, por lo tanto, consideren que los objetos naturales existen con un propósito. Se destaca que no se trata de ingenuidad, sino más bien a la predisposición de creer que las cosas suceden por una razón y esto suele estar relacionado con algo divino. De hecho, esta es una de las razones por las que los niños preguntan constantemente ¿por qué? Interpretan espontáneamente los eventos como si fueran un producto de la inteligencia superior, que se concluye con ese ¿por qué? Que ayuda a reconstruir en su cabeza, en la cabecita, la realidad que se va desarrollando lentamente. Bueno, la lluvia sale de una nube, ¿por qué? Y bueno, la lluvia es, o el agua tiene que hacer todo este ciclo, y te preguntan por qué, y vos le explicás y te preguntan por qué. A su vez, la psicóloga del desarrollo, Deborah Kelleman, argumenta que los niños son teístas intuitivos. Me gusta esta categoría, ¿no? Algo tan innato que incluso los niños criados en hogares abiertamente ateos tienden a asumir que existe una presencia divina que guía su mundo. Es destacado cómo Jesús elogiaba a los niños a lo largo de los evangelios. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de tales es el reino de los cielos, o es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Famosa pasaje bíblico de Marcos 10, 13, 16. Según William L. Lane, un erudito del Nuevo Testamento, Jesús elogia a los niños simplemente porque aceptan la realidad de Jesús sin reservas ni complejos. Por su parte, el estudioso James R. Edwards argumenta que Jesús bendice a los niños no por sus virtudes, sino por lo que les falta, al carecer de sofisticación, timidez y ansiedad por encajar o alinearse con la opinión de la mayoría, al no haber desarrollado un sentido de autoimportancia. El sentido de la deidad. Bueno, teólogos como Juan Calvino hablaron del sensus divinitatis, sentido de deidad, enfocado en lo que todos los humanos poseen, una persistente sensación de que existe algún tipo de Dios ahí afuera. Y esta percepción divina se mantiene sorprendentemente bien en todas las culturas, épocas y geografías. O sea, hay dioses en todas las culturas, ¿eh? No he visto ninguna cultura atea, eso seguro. Es por eso que he citado el biólogo evolutivo Dominic Johnson, quien resalta cómo el ateísmo no solo es una batalla contra la cultura, sino también contra la naturaleza humana. Claro, porque hasta los mismos indígenas, por ejemplo, o los mismos pueblos originarios, tenían sus dioses.
El mismo autor del artículo, Grifo Gotch, habló de su propia experiencia. Crecí asumiendo que Dios era real y que Jesús era un buen candidato para ese Dios, pero descarté esas creencias al cumplir 13 años, principalmente porque los músicos seculares me convencieron de que el cristianismo no era cool. Luego, cuando finalmente acepté a Cristo a los 18, sentí como si volviera a la maravilla de la infancia, cayendo en una serena segunda ingenuidad, como lo decía Paul Ricoeur, debe ser francés. Aclara que las investigaciones citadas no sugieren que los niños nazcan con una comprensión salvífica del Yahvé judeocristiano, el Padre de Jesús y quien precede el Espíritu Santo. Simplemente demuestra que no nacemos ateos, al menos no ateos funcionales. En cambio, el ateísmo es algo hacia lo que las personas se van formando gradualmente, gracias a la expansión de una cultura donde la mentalidad de Tomás, el incrédulo, se considera el estándar intelectual. Es increíble esto que está diciendo esto, ¿no? No nacemos ateos, o al menos no somos ateos funcionales. A pesar de que muchos solemos desaprender, anular, suprimir lentamente nuestra configuración predeterminada, el psicólogo Chizzy Bering descubrió que incluso ese escepticismo que se muestra en adultos ateos al enfrentarse a acontecimientos de enorme fortuna o desgracia, admiten implícitamente que todo sucede por algo. Cuando nos enfrentamos, me acuerdo de lo que dice Dante Gebel, no hay ateos en las trincheras, ni no he visto ningún ateo cuando se cae del avión. Bueno, cuando nos enfrentamos a algo desastroso o sorprendentemente fortuito, se reducen nuestras creencias instintivas acerca del universo frío y aleatorio, aunque sea momentáneamente. La maravilla, en cualquier forma positiva o negativa, puede desbaratar nuestras opiniones obstinadas, permitiéndonos un breve retorno a la infancia, escribe Gotch. Un estudio reciente de la Revista Internacional de la Psicología de la Religión reveló que quienes no se identifican con ninguna religión no tienen menos anhelos espirituales que quienes asisten a la iglesia. Simplemente tienden a canalizar esos anhelos por otros medios, que es lo que a veces nosotros decimos, que aquí en Uruguay no es que somos un país ateo o agnóstico, somos muy espirituales. Lo que pasa es que no canalizamos esos anhelos, o el uruguayo promedio no canaliza esos anhelos espirituales yendo a la iglesia, sino que como Dios nos dio la libertad de elegir, elegimos ponerle fe a una estampita, ponerle fe a tal cosa. Aquí le dice, por ejemplo, simplemente tendemos a canalizar esos anhelos por otros medios, prefiriendo medios de descubrimiento personalizados a los que ofrecen las religiones tradicionales. Es por eso que quizás muchos occidentales también se vuelcan a cosas del Reiki, a cosas del yoga, a religiones orientales. El autor de este estudio revela que, en otras palabras, la conciencia de Dios está muy vigente hoy en día y las generaciones más jóvenes podrían necesitar ayuda y orientación para llevarlos a la dirección correcta. ¿Qué estamos haciendo nosotros, no? Eso es lo que me pregunto. Afirmó que incluso para aquellos que no han asistido fielmente a una iglesia durante años, siempre existe la necesidad de volver a caer en ese asombro de una segunda ingenuidad, volverse y ver el mundo como niños una vez más, recordando la belleza de la vida con Dios de una manera nueva. La verdad, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante esto Estaba leyendo de Evangélico Digital que las investigaciones afirman que los niños tienen predisposición natural a creer en Dios. Los humanos nacemos asumiendo que existe un origen sobrenatural. ¿Qué le parece, Andresito, si luego de esto escuchamos buena música y luego venimos con más falta uno? Tenemos, por ejemplo, lo de Lutero y el descubrimiento de la Reforma acerca del corazón de Dios.
descubrimiento de la Reforma acerca del corazón de Dios. Si bien podemos hacer campañas anti-Halloween, tenemos que resaltar que octubre no es Halloween ni anti-Halloween. Octubre es el mes de la Reforma, muchachos. Digamos las cosas como son. Es mucho más importante celebrar que ser anti, así que si bien vamos a tener algunos spots armados para que la gente también tome conciencia, obviamente, pero más increíblemente tenemos que celebrar, y creo que hay una movida, no tengo acá los datos, pero luego se los voy a dejar para mañana o quizás para más adelante, de que se va a hacer algo en el Palacio Legislativo, pero bueno, vamos a dar bien la información y no tirar fruta, porque si no, somos como Andresito, hablamos lindo. Bueno, esto que vamos a estar hablando es de justamente Lutero y el descubrimiento de la Reforma acerca del corazón de Dios. Esto es de Coalición por el Evangelio, que dice que bueno, la Reforma no se trató solamente de un debate intelectual y de tener la doctrina correcta. Obviamente que la doctrina importa. De ahí vienen todas las famosas solas de la Reforma, ¿no? Las cuales resumen las enseñanzas de este movimiento, del Lutero. Pero más que solo tener una doctrina correcta, la Reforma trató de conocer cómo era el corazón de Dios hacia los pecadores, ¿sí? Así que vamos a hablar acerca del verdadero descubrimiento de Martín Lutero, en la frase más hermosa que escribió. Pero para eso hay que entender cómo este monje de mente muy aguda llegó a abrazar la enseñanza de la justificación por la fe sola, o por sola fe. Cuando Lutero era joven y tenía un profundo celo por la verdad, a veces se sentía que aborrecía a Dios, y en varias ocasiones dijo: amar a Dios, a veces lo odio. Más adelante confesó: ciertamente yo amaba al Dios justo que castiga a los pecadores, pero secretamente lo odiaba y murmuraba grandemente contra él. Lutero entendía que Dios exigía una obediencia perfecta que acompañara la fe, para entonces ser justificados por él y recibir estas bendiciones. ¿Y qué implicaba esto sobre el corazón de Dios? Implicaba que él no era generoso ni lleno de gracias a nosotros, sino que era un tirano. Así que la única forma en que se podía recibir algo de él era si pagábamos por ello y lo ganábamos. Entender a Dios, que Dios sea así, nos lleva, por un lado, a vivir con una actitud muy calculadora y legalista para ver qué podemos hacer para recibir algo de Dios y tratar de orquestar todo a nuestro favor. Y por otro lado, está la visión de que Dios nos empuja al desánimo y al cinismo, porque ¿en serio querríamos estar cerca de un Dios así? Si Dios es mezquino y no quiere lo mejor para nosotros, entonces no podemos estar seguros de que somos plenamente conocidos y amados. Tenemos que vivir siendo calculadores o cínicos, que es una mezcla de ambos. Porque al final necesitamos hacer algo si queremos ser aceptados y perdonados por Dios. Sin embargo, la historia de la Reforma y el testimonio de Lutero nos cuenta cómo él llegó a abrazar el evangelio bíblico y la paz que tanto anhelaba su alma atribulada. Aunque creía que Romanos 1:17 hablaba de la justicia activa de Dios contra los pecadores, por la gracia de Dios llegó a comprender que se trataba realmente de la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. Somos declarados justos por el Dios lento para la ira y grande en misericordia, solo por medio de la fe en Cristo. Lutero sintió que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de estas puertas que estaban abiertas. Conoció así a un Dios que no era tirano y que exigía obediencia perfecta para justificarlo, sino que era un Dios generoso que justifica al creyente por medio de su obra en la cruz. Lutero entonces descubrió que era más aceptado y amado en Cristo de lo que él imaginaba.
Bueno, ahora bien, todo esto no es del todo descubierto por Lutero, sino que es solamente un preámbulo. ¿Por qué? Porque Lutero no solamente conoció que Dios es bondadoso al justificarnos por la fe sola, sino que además nos transforma por su bondad. Esto revela cuán diferente es su amor al nuestro. Estoy convencido de que la frase más hermosa escrita por Lutero fue la tesis número 28, presentada en la disputa de Heidelberg en 1518. Esta tesis resume en gran parte la manera en que la Reforma Protestante nos ayudó a volver a las Escrituras para entender cómo Dios nos revela su amor en el Evangelio. Y la frase dice así: el amor de Dios no encuentra, sino que crea lo que le agrada. El amor del hombre llega a existir a través de lo que le agrada. ¿Qué significa exactamente esto? En las tesis anteriores, acuérdense que Lutero hizo 95 tesis. En las tesis anteriores, Lutero argumentaba que nuestra justificación delante de Dios es por medio de la fe, no por nuestra obediencia a la ley. Y también argumentaba que nosotros somos pasivos en la forma en que alcanzamos esta salvación. Pero ahora, en esta frase, Lutero va al corazón del asunto y explica la diferencia entre el amor divino y el amor humano. El teólogo Karl Truman lo comenta de la siguiente manera: el amor humano, afirma Lutero, es recreativo. Responde a algo intrínsecamente atractivo en un objeto, que en consecuencia lo atrae. En otras palabras, el amor humano se siente atraído por lo que primero encuentra hermoso. Cuando un esposo recuerda el momento en que se enamoró de su esposa, recuerda que vio algo intrínsecamente atractivo dentro de ella, tal vez su belleza física o su personalidad encantadora, y su corazón fue movido a amarla. Había algo en el objeto de su amor, o sea, ella, que existía antes de su amor y lo atraía hacia ella. Esta es la dinámica básica del amor humano. Pero debemos recordar que la revelación de Dios en la cruz invierte tal lógica humana. Así, el amor divino, por el contrario, no es reactivo, sino creativo. Dios no encuentra lo que es hermoso y luego se mueve en amor hacia él. Algo que se hace hermoso por el hecho de que Dios pone primero su amor en ello. Él no mira a los seres humanos pecadores y ve entre la masa de personas a alguno que intrínsecamente sea más justo o más santo que otros, y por lo tanto se siente atraído por ellos. Más bien, la lección de la cruz es que Dios elige lo que es desagradable y repulsivo, injusto y sin ninguna cualidad redentora, y prodiga su amor salvador en Cristo sobre ello. O sea, esto lo cambia todo, literal. Este es el corazón de la Reforma. El amor de Dios no es como el nuestro. El amor de Dios no encuentra, sino que crea lo que le agrada. A esto apunta la justificación por la fe y por la gracia. La belleza del corazón de Dios es revelado entonces en cómo nos redime, de manera en que somos librados tanto de una actitud calculadora hacia Él, porque acordamos que fuimos enemigos de Él, que podemos llamar quizás legalismo, como de una actitud cínica hacia Él, donde la podemos llamar como libertinaje. Lutero fue un hombre con muchas fallas, pero para él y los demás reformadores se trataba en realidad de conocer al Dios verdadero y no una versión distorsionada y tirana de su carácter. El mensaje de la Reforma nos muestra que Dios no es un tirano cósmico que solo da sus mayores regalos a quienes hacen el mejor esfuerzo hasta el ridículo o el agotamiento. Por eso es que no nos pide hacer sacrificios a nosotros tampoco. Él es un rey de bondad que da sus mayores regalos por amor a quienes no lo merecen y no pueden hacer nada para ganarlo. Y el regalo más grande que nos da es Él mismo, cambiándonos de una manera en la que más lo necesitamos. Esta realidad acerca del amor de Dios es rechazada, oscurecida y tergiversada cuando se niega que Dios justifica y salva al pecador por sola gracia. Y también cuando se niega que la salvación es por la fe sola, por medio de Cristo solo y únicamente para la gloria de Dios. Así que en este mes de la Reforma,
Los invitamos a todos ustedes a alabar a Dios por su amor que lo llevó a entregar a su Hijo, porque Él es nuestro Salvador, quien amó a la iglesia y se dio a Él mismo por ella, para santificarla, a fin de presentarnos a nosotros mismos a una iglesia en toda su gloria, sin que tenga ninguna mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así que bueno, gracias por su amor divino, que nos salva, nos purifica y nos embellece ante sus ojos. Estábamos hablando Lutero y el descubrimiento de la Reforma acerca del corazón de Dios. Muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse hasta este momento. Si quedaron hasta acá, gracias. Los vamos a dejar con buena música, luego a la tanda y se viene el contenido de Vite y la canción del día. Sigan a la 91.5 y en Radio Zoe 91.5 en YouTube, porque se viene Estación de Fe. Nosotros en vivo volvemos mañana. Quédense porque todavía queda mucha esperanza para Montevideo.